Ya, estamos Ya. listos. Bien, señoras y señores, una vez más tengan ustedes muy buenas noches. A nuestros amigos y amigas que nos siguen por Facebook Live, les enviamos un abrazo fraterno y gracias por el seguimiento que nos hacen a esta nueva conversación. Y a nuestros amigos y amigas que también están en la sala, el reiterado agradecimiento sincero. Sin ustedes, este programa que llevamos ya por el año no podría ser posible. Así es que gracias una vez más de manera reiterada y esperamos que este conversatorio que no tiene meta en cuanto al tiempo, ojalá pueda seguir de largo, más allá de las fronteras que nos está estableciendo esta pandemia que nos trae ya dolores de cabeza bien complicados, bien agudos, bien graves. Buenas noches con todos. Buenas noches, María del Carmen Vinuesa, me imagino. Sí. Sí, creo. Hola, María del Carmen. ¿Cómo está ya, Levi? Muy bien. Así es que para todos, el saludo muy cordial y sincero. Como habíamos anunciado de manera oportuna, hoy tenemos en nuestra sala una gran visita, un joven profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Se trata de Paul Puma. A Paul lo conocimos, sí, hace poco, no tiene muchos años de la docencia, pero tiene mucha experiencia en cambio como escritor, como poeta. De eso es lo que vamos a hablar en esta noche y yo quiero a nombre de todos los que hacemos Literatos para Siempre, el agradecimiento sincero a Paul. Le habíamos hablado hace algunas semanas, esperamos prudentemente para que culminen las tareas que son, de lo que nos han contado, son tediosas, las clases por internet, etcétera. Así es que ahora, aprovechando ya este tiempito, creo que aún no reinician clases, Paul aceptó de muy buena manera. Así que Paul, mi amigo, mi pana, ¿qué más? Mi colega, bienvenido y gracias por haber aceptado este conversatorio. El saludo de Paul Puma para luego dar paso a, voy a leerles alguna nota biográfica que tenemos en la mano. Paul, buenas noches. Muy buenas noches con todos, estimados amigos, conocidos, gente que se va escribiendo, ¿no?, a esta reunión. En primera instancia, yo lo que quiero es realizar un agradecimiento. Siempre un agradecimiento profundo, ¿no?, a la amistad que me ha dispensado, en este caso Vicente Sandoval, a quien conocí en la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, ahora se llama así, fue Ciencias del Lenguaje y Literatura por muchos años. Creo que de los profesores que realmente han dejado una marca, ¿no?, imborrable ahí en los alumnos, por su convicción, por su, bueno, más allá de sus posiciones ideológicas, políticas, el maestro, ¿no?, que básicamente ha sido es uno de los iconos claves de esa carrera que se forja en la Facultad de Filosofía y Letras. Algo pasó. Hay unos gatitos ahí. Pero muy agradecido, Vicente, por la invitación. Ahora vamos a tratar de hacer una charla muy interesante en cuanto a un libro último que he publicado. Es una novela y espero que resulte amena para todos. Muy amables. Así es, Paul. Seguro que sí, porque el haber mantenido por cerca de un año este programa, este conversatorio, no ha sido de todo fácil, pero tampoco muy complejo. Siempre hemos tenido las respuestas positivas de nuestros invitados. Yo no hago excepciones, que todos han sido de lujo, ¿no? Incluidos 2, 3 profesores de la carrera, de la facultad y obviamente escritores nacionales, que inclusive hoy vi una nota de Galo Galarza, no sé si vieron ustedes en Facebook, parece que estaban utilizando la imagen de Galo Galarza en Uruguay, ¿no?, embajador, y pedía que tengamos cuidado, que están haciendo no sé qué cosas por el Facebook. De tal manera que, Paul, le reitero el agradecimiento muy sincero y vamos a dar paso de inmediato al conversatorio, para lo cual
Permítanme darles lectura de una pequeña nota biográfica que tengo a la mano. Paul Puma nació en Quito en 1972, vale decir, finales del siglo XX. Es escritor, crítico literario y catedrático universitario y editor ecuatoriano. Doctor PhD en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Alicante. Ex miembro del Comité de Lectura de Editorial Alfaguara en el año 2005. Ha publicado alrededor de 20 libros en todos los géneros literarios. Entre sus obras destacan Los versos animales, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1996. Eloy Alfaro, Hiper Star, año 2002. Felipe Guamán Poma de Ayala, Premio Nacional Aurelio Espinosa Poli, Editorial Planeta en el año 2002. Sharapova, Premio Gobierno de la Provincia de Pichincha en el año 2017. Mickey Mouse Agogó, Premio Joaquín Gallegos Lara. Breve acercamiento a la ensayística de Miguel Donoso Pareja, El Telégrafo 2018. La Mancha Mongólica, Sur Numérica, Arequipa 2019. Y Un leve resplandor llamado Klaus, editado por Edinum en el año 2019. Yo creo que con esa mini nota biográfica de Paul Puma, tenemos ya una imagen bastante clara de quién se trata. Yo diría, a la par de profesor, joven, buen profesor, un buen escritor. Así que Paul, empiece su exposición. La modalidad es más o menos esa. Escucharemos una breve exposición de Paul y luego daremos paso a las inquietudes, a las preguntas sobre lo que tengamos a bien preguntar. Particularmente, como habíamos dicho, nos va a hablar de un leve resplandor llamado Klaus. Los que pudimos ver en Facebook, subió una presentación de Paul en un escenario y realmente es muy simpático. Yo recuerdo cuando esta poesía, o digamos cuando algo de esto hablaba Paul en el auditorio de la Facultad de Filosofía. En fin, de tal manera que Paul, reiterándole la bienvenida, tiene usted la palabra. Buenas noches, Paul. Muchas gracias, Vicente. Bueno, estimados amigos, el asunto gira en torno a uno de los libros últimos, ¿no? Que yo trabajo antes de la pandemia y que no se ha podido lanzar de manera física, nunca se pudo lanzar de manera física. Se hizo una conversación con alrededor de unos 300 docentes, ¿no? A nivel del municipio de Quito por las gestiones de Edinum. Edinum es la editorial esta que surge después de no sé si ustedes ubican, bueno, claro, deben ubicar con seguridad Antares, ¿no? Antares, que era una de esas editoriales realmente muy abarcadoras en cuanto a recoger la literatura universal y ecuatoriana en libros que tenían sendos estudios críticos, ¿no? De los críticos mayores que hemos tenido en la literatura ecuatoriana. Pero también a nivel de lo que se ha hecho en la literatura universal. De esa editorial, Edinum, lanza este libro. Cuando lo lanzamos, se ha hecho un trabajo a nivel de varios países, ¿no? Entonces, este libro se encuentra en Colombia, en Panamá, se encuentra también en México. Los derechos de autor han sido firmados para esos países. Entre otros, ¿no? Hay una traducción también que está en proceso en Estados Unidos, lo cual realmente para mí es una ganancia, voy a decirlo, en un sentido, con todas las letras, pero también con toda la humildad, en el sentido de que es muy difícil, como ustedes saben, que nuestra propia literatura, la ecuatoriana, tenga una presencia en el exterior. Ahora, el asunto es que un leve resplandor llamado Klaus surge a partir de un texto que es, como bien decía Vicente, básicamente tiene su corazón en un texto poético, ¿no? Ese texto incluso yo lo había trabajado a nivel de algunos espacios. Trabajado digo porque quien ha podido en algún momento contactar con la presencia que tiene mi poesía a nivel vocal y a nivel corporal, histriónico si se quiere, ¿no? Sin querer ser un actor, sin querer llegar al teatro, pero sí con ciertos matices, ¿no? Teatrales.
mi literatura como que quiere buscar esa intimidad entre el lector y el autor, ¿no? Un poco como lo que hacía Charles Dickens en algún momento dado, cuando trabajaba sus propias novelas que iban forjándose en los escenarios. O sea, es bien sabido que Charles Dickens, por ejemplo, este escritor inglés, el prolífico escritor inglés, ¿no? Básicamente trabajaba sus lecturas y la gente realmente gustaba mucho, ¿no? De escucharlo leer, más allá del contenido de los libros que él que hizo. Entonces, gustaba mucho, ¿no? De escucharlo en mi leer, caso, más allá en mi caso, lo que yo busqué es, ahora que lo veo, ¿no? Uno siempre descubre en los conversatorios ciertas cosas, un ejercicio similar, ¿no? En el sentido de buscar el corazón del texto para acercarme luego a una narración. Es decir, después de este recitativo, ¿no? Que sería Klaus, que ustedes lo pueden encontrar en el YouTube, se llama Klaus de Paul Puma, y que lo hice, y realicé una de las mejores, creo, presentaciones en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Ustedes lo pueden encontrar ahí en el YouTube. Yo me abro al asunto narrativo, que es lo que me interesaba muchísimo desde que empecé en mi carrera literaria. Debo decir y reconocer que en principio yo busqué asirme al cuento, ¿no? A la novela también, pero luego se convirtió realmente en una dificultad. Es decir, uno a veces se siente muy contento, muy completo en alguno de los géneros y me encontré muy satisfecho y muy cómodo en la literatura poética, en la poesía. Entonces, el abrirme a la narración, el abrirme a un texto novelesco, eso realmente ha sido para mí ha sido un reto, en el sentido de que yo voy a reconocerme como un escritor, como decía Cortázar, ¿no? Es decir, una persona que trabaja la literatura, pero que no es un escritor propiamente dicho, ¿no? Sino más bien un aficionado de la literatura. Me interesa mucho esa expresión. Soy un aficionado de la literatura que escribe, ¿no? Pero que lee mucho también. Es decir, últimamente igual he estado metido en muchos libros. Estoy leyendo, por ejemplo, últimamente a Dumas, El Conde de Montecristo, revisando mucha literatura anterior, Oliver Twist. Estoy buscando, ¿no? Mucha literatura que en un momento dado para mí fue un regocijo y alguna también que quedó vacía, ¿no? Entonces estoy buscando llenar esos espacios o esos vacíos a partir de lecturas nuevas y también buscando literatura oriental, buscando diversos tipos de literaturas que me llenen, ¿no? Como ser humano y que en un momento dado desembocan, ¿no? O van a desembocar ya esto sin una intencionalidad clara, ¿no? Sino más bien que que propende una intuición, ¿no? Un sentimiento, es un pivote, ¿no? Dentro del corazón que te dice, este es lo que tienes que escribir. Y uno salta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema de Un leve resplandor llamado Klaus? El tema es muy sencillo, ¿no? Incluso yo lo podría resumir, como dicen en el storyline, cuando hablan a nivel de las películas, ¿no? En dos líneas, ¿no? Diría yo que es la historia de un un hombre viejo, eh, que ha dado todo por su familia, todo, para al final terminar en uno de los cuartos últimos, ¿no? Del callejón o sí, del callejón de su casa. Eh, por último, en un hospicio, ¿no? Termina en un hospicio y trata de reescribir de memoria un libro que perdió. Y esto es interesante porque hay una advertencia al lector al inicio de la novela, donde habla acerca de un libro que se pierde, ¿no? El viejo ha perdido el libro en el hospicio, lo perdieron, no sabe cómo se perdió, y lo está reescribiendo de memoria. Entonces, el momento en el que lo reescribe, además tiene mucho tiempo, ¿no? Porque le va a encontrar, le van a obsequiar, sus familiares le obsequian uno de estos, un teléfono, un celular, ¿no? Que tiene sus facilidades, ¿no? En cuanto a escribir letra por letra. Eh,
tal como se hace. Estoy recordando ahora esa novela maravillosa que es La escafandra y la mariposa, ¿no? Donde se escribe por letra, ¿no? Un libro. Como tiene mucho tiempo, decía. Entonces, él va a tratar de recoger su propia existencia y es conmovedor en el sentido de que nadie le queda, ¿no? Al final de todo el camino, después de todo lo que hemos hecho, después, cuando retornamos la mirada hacia el pasado, miramos que en el presente básicamente hay una puerta vacía, una puerta oscura, ¿no? Que nos lleva a, quizás una muerte, ¿no? Anónima. Y ahora que la muerte está tan presente en nuestras vidas, hay que decirlo así, ¿no? Que tanta gente ha muerto, ¿no? Y sigue muriendo. Ustedes saben cuál es la situación ahora. Eh, yo no entiendo cómo, pero sí hay un asunto también de anticipación en esta novela, en el sentido de que yo vivo en un condominio y frente a mi condominio hay una clínica que trata con personas terminales. Entonces, a mí esa imagen, esa idea es en cierto modo perturbadora, ¿no? Y el saber que, por ejemplo, había un viejito que por ahí caminaba en el condominio y decía, mire, a veces trataba de establecer algún tipo de comunicación. ¿Cómo estará el clima hoy? Parece que va a llover, ¿no? Es decir, y a veces uno, como es joven o está con sus ajetreos, eh, simplemente a veces alcanza a saludar y punto, ¿no? Era así, ¿no? Antes de la pandemia. Pero, ¿qué pasa cuando esa viejita ya no está? Ya no aparece más en el condominio. ¿Qué pasa cuando ese viejito vive en el piso de abajo y tiene que hacerse diálisis los lunes, los miércoles y los viernes a las 3 de la mañana? Una cosa tan dura, ¿no? Y después desaparece, es decir, ya nunca más lo vas a ver. ¿Qué pasa con ese viejo al cual sus familiares básicamente lo han circunscrito, como decía, un hospicio? Y ese viejito no tiene otra oportunidad más que asirse, ¿no? De una manera tremenda y brutal a, a las pezuñas, ¿no? De un animal, de un perrito. Yo he conocido gente, y tengo tan claras las imágenes, ¿no? De personas que aman a sus mascotas, que después de perder a sus familiares, entre comillas, perderlos porque ustedes saben, antes de la pandemia, incluso el hecho de perder no implica necesariamente la muerte, sino el hecho de alejarse, ¿no? Es decir, claro, el viejito dio todo por los demás y ahora lo que vamos a hacer con él es lo vamos a enviar a un hospicio, ¿no? A un lugar, a un ancianato. Y en el ancianato, entonces él, ¿qué es lo que hace? Se refugia al final en su perrito, en un perrito que tiene, ¿no? Eso es lo que se mira ya casi, casi al final de la novela. Les estoy espoleando un poco porque sí se guarda un cierto suspenso, ¿no? Al inicio él habla de un amigo, de un amiguito, y uno puede creer que incluso hasta tal vez es homosexual el viejo, pero no es así. El amiguito, a quien le quiere, ¿no? El cariñito, a quien le pone sus nombres y sus apoditos, es el perro, ¿no? Es un perro. Y a mí me ha llamado tanto la atención esto de los perros o del perro, ¿no? Como el mejor amigo del hombre, valga la razón esta de perogrullo, en el sentido de que, por ejemplo, en Italia hay una señora que le deja sus 2 o 5 millones de euros a su perrita, ¿no? French Poodle, le deja esos tantos millones de euros a la perrita. Y después he conocido cosas increíbles. Ahora ustedes saben, incluso se les da masajes a los perros. Hay masajistas para perros, hay peluquerías caninas, hay, no sé, diversidad de asuntos, ¿no? En relación a los perros. Básicamente hay gente que los trata como humanos, ¿no? Yo me dedico en este caso a los perros, no hablo de los gatos. Hace poco vi una fotografía en las redes sociales, una amiga que le ponía o publicaba la fotografía de su gato
y su gato, su gata, ¿no? Perdón, y su gata cumplía años, es decir, le ponía un pastel, ¿no? Ahí, con sus velas con toda la parafernalia que implica el hecho del cumplir años en un ser eh, cuasi humano, ¿no? Que es una mascota. Muchos lo entenderemos así como una mascota y punto, pero hay gente que no puede vivir sin su animal. Eh, Miren, no sé si para concluir esta primera parte, yo quiero hablar acerca de un amigo al que le dedico este libro. Él no puede vivir sin su perro. Eh, Él tiene que sacarlo a las 6 de la mañana, después a las 6 de la tarde. Cuando él llega tarde, el perro en la casa ha hecho sus desastres, ¿no? Es decir, se ha metido, ha sacado la ropa, ha abierto el closet, ha sacado la ropa, ha dejado todo hecho un lío ahí, ¿no? Es decir, los perros necesitan esa disciplina incluso del dueño, ¿no? Y hay perros y perros, además. Es decir, Mario Bellatín, por ejemplo, tiene un texto sobre los perros. Es un paralítico, ¿no? Que hace una mueca, ¿no? Y una suerte de onomatopeya, un gemido, ¿no? Que es casi ininteligible. Y mediante este gemido, él activa al perro de pelea, ¿no? Son perros estos perros, estos bulldogs o estos boxer o estos perros que son realmente ya algunos pueden llegar a matar a los seres humanos. Yo no, yo más bien he optado por el Schnauzer, ¿no? Que es un perro maravilloso. En el cumpleaños de un amigo estaba antes de la pandemia, es increíble. Se tomaba se corría por todo lado, era mimado, ¿no? Por todo el mundo, así lo quería mucha gente. Lo acariciábamos, etcétera, ¿no? Plateado él, hermoso, ¿no? Con su barbita y se tomaba el whisky de los vasos que estaban debajo de las sillas. Y era una cosa increíble, ¿no? Ya cuando se había chumado el perro. Eh, Esto para empezar, quizás podríamos hacer una ligera pausa. Si desean, podemos seguir conversando. Pero les estoy hablando entonces de un leve resplandor llamado Klaus. Es la editorial Edinum en 2019. Que además es una edición muy interesante en el sentido de que, como les decía, ¿no? Antares anteriormente realizaba entrevistas, ¿no? Realizan, digamos, juicios críticos, ¿no? De personajes o de escritores o críticos literarios que pueden abordar la obra del autor y también se hace una entrevista, es decir, me ha hecho una entrevista porque el objetivo que tiene Dinum es difundir esta literatura a nivel de todos los colegios. Ellos tienen es una empresa realmente de las fuertes del país, que ha sido golpeada, así como otras empresas, ¿no? A nivel de la literatura, en el sentido de que ellos llegaban, sabían cómo llegar a los estudiantes, pero ahora con la pandemia se está generando ya una comunicación virtual. Entonces yo no entiendo muy bien, pero yo he accedido ya, como algunos autores, a aquel libro, ¿Hay algún micrófono abierto? Erika. Noticias. Ya, muchas Ahí gracias. parece. Ahí está bien. Sí, lo que decía es que ahora ay, se me fue la idea. Es que fue por la cuestión del micrófono. ¿Estaba bien? Recuérdame, Erika, si es tan amable. Estábamos hablando de Dinum, de cómo le ha golpeado Sí, fuerte. muchas gracias. Sí, entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Van a hacer ahora, nos hemos adscrito a algunos autores y se va a hacer de una manera digital. El libro se lo va a poder descargar. Ellos nos van a enviar los links incluso, pero el libro no se lo puede compartir. Eso es lo que no tengo idea de cómo se va a hacer. Es decir, la persona creo, me parece que lo va a poder leer online, pero hay un aporte, ¿no? Económico que se tiene que generar ahí. Entonces, se sabe, es real, ¿no? Que los escritores no nos hacemos millonarios por este tipo de gestiones que se hacen a nivel empresarial, pero lo que nos interesa más, yo creo, a los autores, los que nos hemos adscrito a esta idea, es que la literatura nuestra se conozca,
En este caso, yo le agradezco nuevamente a Vicente y a Erika, a los compañeros que hacen este Facebook de escritores por siempre, ¿no? Para siempre, así digo yo, por la invitación, porque podemos conversar sobre esta novela que no termina de lanzarse al final, pero que en un momento dado se puede dar a conocer. Muchísimas gracias, Paul. Yo creo que hay ya elementos que seguramente están motivando algunas inquietudes en los miembros de la sala. Por ahí le veo a María Belén Trujillo, a Carlos Mesías, a Josué Negrete, que la semana pasada nos acompañó como joven poeta. También le veo por ahí a Carolina, y ya saludamos con Vicente Parra. Erika, hay un mensaje de Tato Camaño. Tenga la bondad si fuera tan amable. Sí, bueno, Tato nos pedía el link por el Facebook Live y ya pudo ingresar, y justo ahorita veo que quiere una pregunta, me parece. Sí, ahí Entonces, está, Tato, bien. le damos el paso. Que salude. A ver, micrófono. Tato, el micrófono. El micrófono está cerrado, me parece. Sí, eso le quiero abrir, a ver. Ya está. ¿Se me escucha? Sí. Ya, listo. Primero, felicitaciones a la organización y un abrazo inmenso a Paul. Recuerdo con mucho cariño y admiración sus pasos por el grupo de teatro del Colegio Mejía, en donde tuvimos la suerte de conocernos, por lo menos para mí. Hoy me siento como, no sé cómo decirlo, no encuentro la palabra, al escuchar esta introducción de la obra que está presentando. Sé y conozco de algunas cosas que él ha hecho, lo sigo de alguna manera. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan, pero admiro y abrazo su ser poético y literario. Entonces, eso quería decirte, que te admiro y te quiero mucho, Paul, y espero éxitos en todo lo que hagas. Así que, chuta, qué bueno, qué bueno. Los años pasan y uno, cuando se vuelve ya como tal, dice, ay, ve, esta gente qué extraordinaria que estuvo enseñándome a mí. Así que abrazos a todos. Gracias, mi querido amigo Tato Camaño, muy amable, muy gentil. Erika, Vicente Parra, creo que tiene un mensaje en el chat, por favor. Sí, les leo. Bueno, Vicente nos dice: reitero a Paul mis felicitaciones por su producción literaria, igual mis congratulaciones a los organizadores, muchas gracias. Marce, que no sé quién fue, que me mandó un mensaje directo, que no lo pudieron ver todos, pero dice: felicidades, Paulinho, voy a seguir el evento mejor en Facebook Live, un abrazo. Y Pablo Reynoso, docente de la universidad también, y que fue nuestro invitado hace algunas semanas, nos dice: grato ver por este medio a mis maestros, Hernán Encalada y Vicente Sandoval, y saludos afectuosos, estimado amigo Paul. Esos son los mensajes que nos van mandando. Muy bien. Muchas Vicente, gracias. Si me permite, Vicente. Claro. Le quería agradecer igualmente a Fausto Camaño, a Tato Camaño, está ahí escrito, ¿no? En su fotografía. Le quería agradecerle porque el primer encuentro que yo tengo con la literatura es quizás el más importante en el Colegio Mejía, ¿sí? Donde uno empieza a querer ya escribir, es decir, me di cuenta de que teníamos un maestro, ¿no? En este caso, Fausto, que hacía cosas increíbles, ¿no? Él mismo, recuerdo una obra que en 3 o 4 actos él lo hizo, ¿no? Él mismo apagaba la luz y generó una suerte de monólogo dialógico, una cosa loquísima, ¿no? Que realmente a mí me impactó. Esas cosas no se borran de la memoria, y la forma en la que también nos sentábamos, ¿no? Con los otros compañeros, Gerardo Novillo, Alfonso Jaramillo, que ahora está en Italia. Novillo se hizo doctor en jurisprudencia, me parece. Flores Milo Simbaña, quien lo encontré también en la Universidad de las Artes, no, en la Universidad Andina, Simón Bolívar.
Y hay un compañero por ahí, otro compañero que se hizo también periodista, ¿no? Me parece que era Anahuano, no recuerdo el nombre, el apellido. Pero de compañeros realmente con que se hicieron, creo que encontramos una buena vocación. Y miren que yo, por ejemplo, mi tesis doctoral en Alicante ha sido sobre teatro, porque siempre el teatro me interesó, trabajé en candilejas detrás, ¿no? De las luces, pasando vestuarios. Mi mujer es actriz, graduada de la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes. Entonces, eh, Fausto, yo te agradezco mucho por haber generado, por haber sembrado ese germen de la literatura teatral con tu maestría, ¿no? Y siempre te deseo lo mejor y te agradezco mucho por tus comentarios. Es recíproco el cariño y la estima que te tengo, mi querido Fausto. Muy bien, Paul y Tato han saludado afectuosamente como viejos amigos. Lo de viejos es de imagen nomás, no, son jovencitos, tanto Tato como Paul. Bueno, vamos a dar paso a las inquietudes que seguramente existen en torno a esto que nos ha graficado Paul respecto de su novela. Quisiera que ustedes lo hagan. A ver, veamos quién se lanza al agua. ¿Alguien quiere hacerle alguna inquietud o pregunta? Marco, me parece. Marco. Ya. Sí, Ah, sí, muchas Marco gracias. Manotó está pidiendo. Muy buenas noches con todos. Un agradecimiento al profe Vicente por la invitación y feliz, ¿no?, de escuchar al profe Paul a los años en realidad, y felicitándole por la publicación. Pero en realidad a mí me sorprendió, yo no tenía en cuenta, porque yo escuché ese poema cuando usted recién ingresó a la carrera, ¿verdad? Porque primero fue un poema y es interesante ver, no sé, estas traslaciones, estas trayectorias que tienen los textos dentro de los proyectos escriturales de cada persona. Y entonces mi inquietud va alrededor de eso. ¿Cómo, o sea, creo obviamente que cada autor tiene su taller, su laboratorio, ¿verdad?, de escritura. Entonces yo quisiera preguntarle al Paul si podría ampliar un poco sobre su laboratorio personal. ¿Qué es lo que, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando leí el Eloy Alfaro y Perestar, o incluso este librito de Betima, entonces yo sí veía ya esta gran presencia, sí, esta gran presencia del cuerpo, de la necesidad vocálica de que ciertas partes del texto se pronuncien de cierta manera, que son hasta ciertos gestos teatrales. Pero a mí me parece muy curioso ver, en cambio, cómo se pasa del poema a la narrativa, ¿no? Entonces, si nos podrías ayudar profundizando un poco este laboratorio para hacer este gran salto. Excelente, muchas gracias, Marco. Yo siempre en ti, en cambio, he admirado mucho tu erudición, ¿no? A nivel de tu juventud incluso. Tú te me semejas, perdón, no quiero hacer una comparación. Lo que quiero es elevarte al nivel, ¿no? De personajes o escritores como José Aldaz, que es un políglota, ¿no? Es un tipo que lee, pero es un bibliófago, es una cosa increíble. Y con el cual yo trabajo también a nivel de mi propia editorial, de Puma Editores. Pero yo quería decirte, Marco, que sí, admiro mucho tu lectura y tu conocimiento, tu sapiencia en cuanto a la literatura y muchos autores y obras, ¿no?, de las que hemos conversado y donde han aparecido nombres, incluso que yo algunos ni siquiera los conozco, porque cada quien toma su camino. Y como decía Cortázar, hay libros que leemos, pero hay libros que dejamos de leer por leer otros. Es decir, eso es lo que nos pasa. Entonces el tiempo es lo que también hace falta, ¿no? Pero estamos ahí. Hay que vivir también. Bueno, lo que quería decirte es que es interesante porque, a ver, si bien este Klaus, que como ustedes bien decía Marco, se lo pueden encontrar a nivel en el YouTube. Ustedes pueden observar ese poema ahí en el YouTube. Lo ven como un poema, pero que tiene una narración, ¿no? Es decir, casi todos mis poemas han tenido un tipo de narrativa. Hablemos de B2, por ejemplo, que es el Premio Universidad Central del Ecuador en el 2017, o 16, perdón, es en el 2016. Ese libro es un libro que es un híbrido. Me decía algún amigo, Germán Gaesio, ¿no?, que es un argentino que tiene aquí la editorial La Caída. Él me decía, Paul, íbamos a publicar inicialmente con él ese libro porque le gustó mucho en el sentido de que
realiza como una narración por debajo, ¿no? En los textos a pie de página, y por arriba aparece una cuestión poética. Entonces, ubicarle al libro ya no resultaba tan sencillo, y esto le gustó mucho a Germán. A mí también, ¿no? Yo no he tenido nunca ningún tipo de prejuicio en torno a los géneros. Eh, Más bien he creído que las fronteras son muy porosas, ¿no? Es decir, no existe límites en cuanto a los géneros. Eso es lo que yo creía hace muchos años cuando empecé. Miren lo que pasa, por ejemplo, con el Mickey Mouse a Gogo gana el premio Joaquín Gallegos Lara al mejor libro editado en el 2017, cuando esa obra yo la monté en el 2002. Y amigos míos, es decir, compañeros, directores de teatro, me decían: Paul, eso es un poema. Paul, eso es un poema. O sea, vos puedes decir que ese es un monólogo poetizado, pero eso nos parece que es un poema. Tiene acotaciones, pero eso nos parece que es un poema. Y, y al final el tiempo me ha dado la razón, en el sentido de que ahora la literatura dramática es tan interesante porque se ha volcado como poesía. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Por ejemplo, Gabriela Ponce, dramaturgas como esta, a la cual yo quiero mucho, ¿no? Que es una dramaturga mapuche. Me quiero recordar, quiero que no se llama Ana Jarcha Cortés. Estos escritores están haciendo o Rodrigo García, ¿no? Que trabaja en Perpiñón, en el Teatro de Perpiñón. Están trabajando una literatura dramática así, ¿no? A secas. Y en sectores como el español, por ejemplo, a nivel de la nación española o a nivel de otros países, los están asumiendo como poemas teatrales o como poesía teatral o como teatro escrito, escritura literaria. Ahora, ya en el cometimiento de mi propia tesis doctoral, yo he podido conocer, por ejemplo, que ellos, por ejemplo, en España, hacen una diferenciación entre lo que es el texto dramatúrgico del libro teatral. Y entonces ahí como que tenemos para hablar muchísimo, ¿no? Mucha tela que cortar, pero voy a ir a un punto que es el que me parece poderoso, ¿no? En el sentido de las transiciones, de las traslaciones de las cuales habla Marco, y que tiene que ver con algo que me ocurrió a mí, me ha ocurrido en Berlín, ¿no? En Alemania. Hay un amigo que publica un poema, un libro como tal, ¿no? Un poema, y es un poemario o poema, como lo podamos asumir acá, pero después de 2 o 3 años, en 3 años, publica el mismo libro como novela. Y entonces, el mismo libro, es decir, le ha dado el trabajo, lo ha reescrito. Hay una reescritura ahí, y es interesante porque se pueden hacer esas transiciones. Todo se puede hacer con la literatura. Yo creo que la literatura, sobre todo en la poesía, ¿no? Todo está por hacerse. Y en cuanto mira por ejemplo, ese ejemplo, ¿no? Marco, es interesante. Y esto es lo que ha pasado un poco con mi Klaus, ¿no? Es decir, de la poesía del corazón, que es el poema que yo eh, hago el recitativo ahí en el YouTube. Ahora, ir a la cuestión narrativa, incluir diálogos, incluir un contexto, trabajar la novela desde todos sus elementos importantes, ¿no? Claves que la definen como novela, ¿no? Lo cual para mí, como repito, es un reto, ¿no? Todavía. Ahora estoy ya trabajando mi segunda novela, que no pierde el sentido poético, pero que al final se arrima también a un querer decir. Entonces, en el querer decir, me parece que tal vez existiría una explicación. Sin embargo, yo digo mucho con algunos de mis poemarios o de mis poemas. Es decir, esos libros dicen, Eloy Alfaro Perestar es una narración. Este B2 es otra narración. Pi, por ejemplo, es una narración. Es decir, trabajar Pi es un díptico, ¿no? Es decir, está ahí Guayasamín es Tornayolo. En Guayasamín
yo recojo el cuadro este descuartizamiento a lo Picasso, ¿no? A lo Guernica. Entonces, donde uno trabaja la edad de la ira, de la ternura, o en la edad de las deshumanizaciones, a propósito de Ortega y Gasset. Pero hay un basamento en cuanto al retorcimiento de los huesos, ¿no? Es un cuadro como un puzzle que se puede descomponer en varios cuadros, ¿no? Es decir, lo vamos armando y al final obtienes tú, como ahí decía, me parece que estamos hablando de 1,000,000 y pico de combinaciones de un solo cuadro, ¿no? Para trabajar lo que siempre le gustó a Guayasamín, que son los huesos de Sechín, ¿no? Y los huesos de aquellos mutilados que mostraban sus muñones en algún partido en Barcelona, lo que le impactó durísimo a nuestro gran pintor, ¿no? Más allá de su personalidad y de su persona, está el genio, ¿no? Creador que fue Guayasamín. Y entonces hay una narración ahí, tal como Estornayolo, ¿no? El otro pintor que yo recojo, que me parece de los fuertes, ¿no? Pintores que han existido en este país. Porque hay otros también que están invisibilizados, pero espero que el tiempo nos dé para poder seguir trabajando sobre figuras claves de nuestro país. Entonces, por ahí podría existir una explicación, Marco, en cuanto a las transiciones, al no someterse, ¿no? a los límites de los géneros, al que para mí ha sido un privilegio el hecho de que reciba un premio que se llama Joaquín Gallegos Lara, ¿no? Con todas las letras de ese nombre tan fuerte que fue para el realismo social de nuestra literatura. Tenía sus defectos también el viejo, ¿no? Joaquín Gallegos Lara, pero entender que el Mickey Mouse a gogo, no es a gogo, es a gogo, esa primera obra de teatro de ciencia ficción, ¿no? Del siglo XX, puede tener ahora sí la calidad de una obra teatral, es decir, ahora sí es asumida porque ahora se están haciendo cosas loquísimas, ¿no? Hay un montaje que están haciendo unos compañeros. Estos son compañeros se llama, es Pablo Roldán, ¿no? Que ha venido de Argentina con unas ideas, pero realmente que quieren refundar de algún modo el teatro, ¿no? Y sobre todo en esta pandemia, a nivel virtual. Ellos me han hecho una invitación y hemos visto una obra de teatro que se da vía Zoom, así tal como estamos trabajando aquí nuestro diálogo. Espero que diálogo, ¿no? Para no extenderme demasiado, pero es muy interesante en el sentido de que, bueno, la obra se llama Picnic y todo el mundo interactúa en la obra, ¿no? Incluso, en este caso, por ejemplo, Marco, yo, Bolívar, Tato, Erika, María del Carmen, Vicente, todos seríamos partes constitutivas de esta obra de teatro que se da a nivel por ejemplo, en un departamento, una persona, ¿no? Se va a la cocina o en el callejón del departamento, en el pasadizo del departamento, comienza a trabajar una gestualidad que es súper interesante. O en otro, y se apaga ese cuadro y vemos otro cuadro en el que otra persona hace toda una coreografía, o una coreografía, pero muy interesante, y termina al final desfalleciendo sobre las hornillas de la cocina. No, bueno, están apagadas, ¿no? Pero es interesante porque el espacio que nosotros ahora estamos entendiéndolo como tan cotidiano y tan inmersivo, ¿no? O sea, porque miren, tanta coerción en el sentido de no poder salir de las casas. Entonces estamos mirando hasta la última rajadura que existe en el techo, ¿no? O sea, o en la pared. Entonces, ahí está. Es el teatro último que se está presentando a nivel del país, y Paul, lo cual se tendrá que Paul, generar. a ver. Paul, Sí, sí. interesante la explicación, las agotaciones que se están haciendo esta noche. Yo quisiera, no sé si le alerto a Paul, me gustaría en lo personal que se pegue una lecturita de esos versos, porque usted lo dijo, ¿no? Su novela tiene una inspiración en algunos poemas, que es lo que le tengo fresquísimo en mi memoria, ¿no? Cuando le pone un drama, pero ¿cómo les explico al resto?
conmovedor realmente lo que está pasando, lo que nos cuenta en ese poema y luego ahora hecho novela. No sé si tenga a la mano, Paul. Mientras usted si tiene a la mano, a ver, satisfaga mi aspiración, Paul, por favor. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Vicente. Bueno, Vicente me había dicho que incluso en algún momento en su familia habían adoptado un perrito, ¿no? Adoptaron un perro. Les ¿Cómo cuento un drama, Paul. Les cuento un drama. Claro, por lo que me pide Paul, pero no tengan recelo, digo, estoy centrado 100% a lo que estamos haciendo esta noche. Sin embargo, lo que dice Paul, estoy pasando solo y tenemos 4 perros. Y los 2 perros, que son unos 2 perrazos, unos 2 perros grandes, no quieren entrar como bien narraba Paul. Mientras no le vea a mi señora que está hospitalizada y a mi hijo que le acompaña, mientras no le vea que entren los perros, difícilmente tengo que yo salir para hacerles entrar porque duermen en el departamento. Es como lo digo, un testimonio de lo que Paul nos está contando, ¿no es cierto? Y bueno, pues yo digo, ¿qué es lo que más vale? ¿La felicidad de quienes me rodean o el prejuicio? Cuidado los perros, las lanas que se orinan, etcétera, etcétera. Es lo que Paul ha referido. De tal manera que, Paul, por favor, si esos versitos, esa partecita que es conmovedora. Muy bien. Bueno, miren que incluso he hecho una modificación al inicio del texto, ¿no? Pero es interesante en el sentido de lo fonético y de lo animal. Entonces dice, ¿no? Inspiro por la boca, este es un diálogo mudo, insignificante, indigno de ser articulado desde la memoria o la mente o la lengua, o las cuerdas bucales o el aparato fonatorio. Mi cuerpo es un teatro glandular de espejos donde solo se refleja uno, el tuyo. Es un escenario teatral, un amasijo de carne y huesos y órganos que presiente el fluir de la sangre como árboles que se cortejan con el viento. ¿Es un cortejo? Saco despacio el aire por la nariz. Es un movimiento involuntario, casi artificial, que me permite desconocer mi propia humanidad. Respiro y algo silba dentro de mí. ¿Cuáles son esas poleas que giran para generar esa máquina atroz que se despeña en algo irreconocible? ¿Dónde está su centro? Su centro. Tiemblo como tiemblan ciertos animales a punto de morir por las comisuras de su hocico. Es una hipérbole, pero también una ironía. Cuando uno vive por mucho tiempo con otro, se vuelve uno y otro, 2 y 1 a la vez. Toso raramente. Esto ya lo dije antes de empezar a pensar. Esto que iba a decir, cliau, cliau, cliau. Trato de emitir un nombre. Esto se parece a un ladrido. ¿Me he vuelto un animal? Esto se parece a un ladrido. ¿Es un monólogo diálogo conmigo mismo? Klaus. Klaus. Así empieza el libro. Micrófono, profe. Vean ustedes, yo les decía, es conmovedor, son conmovedores los versos de Paul. Y como creo que todos tenemos nuestras mascotitas, Paul da en el clavo, ¿no? Porque los animalitos solo falta que en efecto hablen. Y a Paul parece que ya le dijo Klaus. A ver, Paul, no sé, a ver la sala, quisiera que la sala, si tienen alguna inquietud, pregunta. Hemos leído, verán que tienen poemas, tienen también otras obras que han merecido premios aquí en la ciudad de Quito, en el país. A ver, quien quiera hacer alguna inquietud, por favor, no se peleen, pidan la palabra. ¿Nadie? Bueno, creo que si nadie desea pedir la palabra, la pido yo. Y luego Josué.
que le veo Pues sí. que tiene algo para comentar. Bueno, yo le quería comentar, le quería hacer una pregunta a Paul. Estaba recordando yo la época de la universidad en donde fue un gran profesor, por supuesto, que nos enseñó toda la literatura hispanoamericana, ¿no? Recuerdo todo eso, recuerdo cómo hacíamos la parte del teatro, que siempre me doy cuenta que Paul siempre ha estado vinculado a eso, porque siempre nos ha enseñado a nosotros también. Entonces, bueno, pensando en varias cosas y pensando en que he estudiado este tiempo igual un poco de el tema de de las editoriales, de la publicación aquí en Hispanoamérica, en Latinoamérica. Quería preguntarle a Paul, usted tiene algunos poemas, algunas obras que para algunas personas pueden resultar irreverente, ¿no? Ya sea por temas, ya sea por el lenguaje que se usa, ¿no? Por diferentes cosas. Entonces se me vino a la mente, ¿cree usted, Paul, que hay algún tipo de censura para los autores o censura de parte de editoriales, censura en cuanto a temas o a lo mejor una autocensura que el propio autor se hace por las circunstancias para publicar, por las circunstancias para editar sus obras? Eso se me vino, esa inquietud se me vino y quería saber el punto de vista de Paul. Muy bien, muchas gracias, Erika. Sabe que la censura es una ocurrencia, ¿no? Pero creo que tiene un asidero argumentativo. La censura que se emplea en el Ecuador tiene que ver con la precariedad. Yo he hablado de esto, ¿no? Incluso en mi tesis doctoral he planteado el hecho de que el concepto de lo precario está ahí, latente, ¿no? Más que latente, incluso es evidente, ¿no? En cuanto a la dificultad que tienen los escritores para poder, por ejemplo, publicar por un lado, para poder decir por otro, porque no es lo mismo, ¿no? Es decir, he estudiado, por ejemplo, la obra de Arístides Vargas, es uno de nuestros dramaturgos, no sé, creo que es el mayor dramaturgo del país. Él es argentino guión ecuatoriano. Él viene desde la dictadura de Videla, ¿no? Es decir, tiene que salir de Argentina con lo que tenía y vivir acá desde el 73, en la época en la que se dio, porque coincidieron la dictadura de Chile y la de Argentina. Y cuando está acá, escribe algunas obras o tienen que ver con el hecho del grito, ¿no? El grito que está subsumido, el grito que no se ha podido efectuar, la dificultad que tenemos para expresar los ecuatorianos. Y he conocido gente del exterior, amigos de España, etcétera, que vienen, ¿no? Y dicen, oye, Paul, me dicen, pero ¿por qué esta señora no habla? O sea, ¿por qué se queda callada? Es algo increíble, no entiendo. Y tiene que ver, por un lado, con nuestra idiosincrasia, pero también tiene que ver con el hecho de que no existe, no hay una red, ¿no? A mí me dio alguna vez, tuve una vergüenza absoluta cuando un español me dijo, oye, un barcelonés venía, ¿no? Él era editor de Anagrama y me dijo, Paul, ¿cómo puedo acceder? Me dijo, quería acceder por su celular, me dijo, ¿cómo puedo acceder a una red, una red de editoriales o de centros culturales del país? Entonces, le dije, no existe. O sea, perdona que te diga, pero no existe. Ustedes no tienen un circuito cultural, o sea, editorial, bibliotecario en el país. O sea, con mucha vergüenza le dije que no tenemos. ¿Qué es lo que pasa con los autores aquí? Un autor publica 500 ejemplares con su propio dinero, gasta 2.500, $3.000 y luego esos libros los regala durante unos 5, 6, 7 años y se acabó el lío. Yo digo por experiencia propia, Erika, porque mira, por ejemplo, que el libro nosotros hicimos, creo que es el primer libro que se hace en el país. Ernesto Carrión y yo, Ernesto me propuso, me dijo, Paul, hagamos un libro los dos, un poema, un solo poema.
Y me pareció una cosa loquísima, ¿no? Lo hicimos por WhatsApp, es decir, él me enviaba los textos y yo le enviaba otro, así fue un diálogo así. Hicimos un poema Río. Es el primer poema que se ha hecho, una colaboración a lo bestia, ¿no? Se llama La célula invisible. Este texto, si es que no existe una distribución del texto, o sea, ¿quién lo va a conocer? ¿Cómo lo van a conocer? Yo en momentos me veo tentado, ¿no? En un momento le voy a decir a Ernesto a ver si lo subimos más bien a una plataforma digital para que todo el mundo se lo pueda bajar. Pero ¿eso es lo conveniente en el país? O sea, me pregunto, ¿no? Es decir, ¿qué políticas hay? Uno no sabe, ¿no? ¿Qué políticas hay? Es decir, hace un poco antes de la pandemia nomás hubo todo un debate, se generó un debate porque a nivel del Ministerio de Cultura, no quiero hablar mal tampoco de las instituciones, lo que se quería es trabajar una literatura, ¿cómo decían? Había una palabra, ¿no? Era una literatura, eh, pero bueno, tenía una resonancia semántica en cuanto a lo ligero, ¿no? Es decir, una literatura que pueda ingresar a las escuelas, etcétera, y a los colegios de manera ligera. Y no estoy de acuerdo, absolutamente, ¿no? Es decir, ahí mucha gente se opuso, dijo, ¿cómo es posible? Entonces, esos funcionarios ya no están ahí, ya salieron ellos, pero hicieron lo que quisieron, es decir, pusieron sus propios libros en las ferias internacionales y los mostraron a nivel internacional, llevando 5, 3, 4 libros de cada autor. Y ¿dónde está un comité editorial, por ejemplo, que haga curaduría, ¿no? En cuanto a los libros que se tienen que presentar? El mismo libro que ganó el premio Casa de las Américas de Ernesto Carrión, Incendiamos yeguas en la madrugada. Ese libro, ¿por qué no tendría que estar ahorita en todos los libreros, aunque sea digitales de los ecuatorianos? Deberíamos conocerlo. Y ahora, más allá de eso, Erika, incluso, o sea, que es tan precario el asunto, vuelvo al concepto de la precariedad, en el sentido de que si hay al final algún libro que gane un premio, etcétera, hay mucha gente que se va a oponer, no va a querer que ese autor salga, que se presente internacionalmente o nacionalmente, o que ese autor no surja, ¿no? Esto es una cuestión de idiosincrasia, es increíble. Es decir, lo mismo que le hicieron a Jorge Carrera Andrade, a Nelson Estupiñán Vaz, para que todavía no tengamos un premio Nobel de literatura en el país. Lo mismo que le hicieron de algún modo también a Jorge Enrique Adún cuando se planteó para el premio Cervantes. Es decir, esos premios que no los tenemos. No tenemos ni siquiera un premio Alfaguara, ni un Planeta, no tenemos hasta ahora un premio, el premio estoy recordando el que ganó Roberto Bolaño, ya me dirán. Pero hemos llegado, sí, casi a ser finalistas, ¿no? Jorge Izquierdo, me parece que Salvador Izquierdo llegó a ser finalista del premio Herralde, ¿no? Me acordé ya, el de novela en España, el mismo que ganó Roberto Bolaño y que lo lanzó en Europa. Entonces, no, ¿por qué? Porque hay una idiosincrasia que se contenta con la mudez, que se contenta con el silencio. Y yo he escuchado cosas muy fuertes, ¿no? Es decir, de compañeros a quienes respeto mucho, pero lo dicen, ¿no? Es decir, entre ellos mismos, es una suerte de congratulación entre amigos, ¿no? Y que no permite que la literatura esta nuestra se muestre ni funcione al exterior ni al interior. Y ya más, si vamos a lo macro, responde también a una matriz difícil, ¿no? Productiva, que nos infunde un subdesarrollo durísimo, ¿no? Que, por ejemplo, ahora mismo nos plantea el hecho de que en Australia o en países como Canadá se van a hacer conciertos con 150,000 personas. Mientras en el Ecuador, o sea, la gente no puede salir porque no ha sido vacunada. Eso es una cosa increíble, es una diferencia, ¿no? Brutal. O sea, 7, 8 vacunas para cada habitante de Canadá. Y en Ecuador, o sea, todavía
no se vacuna todavía a todos los maestros, por ejemplo. O sea, es una realidad, no me estoy yendo en contra de nadie, pero es una realidad que la palpamos todos. Y no hablemos solo de los maestros, ¿no? De otras personas también, que es necesario que se vacunen. Los viejitos peleándose al ingreso a los sitios de vacunación. Bien, Paul, Josué Negrete nos pidió la palabra y luego me parece que Marco Manotoa y Tato Camaño. A ver, en ese orden. Josué, por favor. No, no hay micrófono. Josué. Josué, no te escuchamos. Micrófono, ya. No. Ok, que le esperemos un momentito, dice. Él luego pidió Tato la palabra antes Ya. de Marco, profe. Ya sube el Klaus. ¿Sí le oyen al Klaus? ¿Se me escucha? Sí, sí. Ya, listo. A ver, algunas cosas. Una, con respecto a lo que Paul dice de los dramaturgos, hay algunos dramaturgos que han impreso sus obras y que lamentablemente no son tan conocidos porque ecuatorianos nacidos en esta tierra, Quitucara. Entonces, lamentablemente no ha habido una difusión como se merece. Patricio Vallejo Aristizábal, por ejemplo. Bolívar Flores, a quien abrazo y le expreso mi cariño. Por decir dos nombres, de los tantos que hay en la costa, en Manabí hay muchos, pero la difusión es el problema. El hacer una red de gente que escriba dramaturgia, ese es el problema. De hecho, Bolívar pertenece a un grupo que permanentemente, ya creo que van por el quinto llamar a escritores de teatro infantil, y es una organización que está promoviendo a escribir dramaturgia. En este caso creo que es infantil, no recuerdo bien. Entonces, lo que yo creo es que no hay o no se tiene en las organizaciones o en las personas que escriben dramaturgia un conocimiento para poder difundir de tal manera que la gente conozca. A lo que voy es que este espacio es un espacio que yo agradezco que exista para poder hablar sobre esto, sobre lo que Paul apunta y que es una realidad. Qué lástima que tengamos que referirnos, no por chauvinismo ni nada por el estilo, sino a un autor que no es nacido acá, e igual su compañera, que son como referentes del teatro, ¿no? Que es Mala Hierba. Es decir, Rosario, que es española, y Arístides, ¿no es cierto? Que no son, me parece a mí, un referente como para decir, que bestia, ahí está nuestro teatro. Hay otros referentes y que lamentablemente no hay esa difusión. Por otro lado, habemos, y aquí también quería decirlo, un mea culpa, esos cobardes de que habla Paul, de que no se lanzan, no sé, pues por miedo, por ignorancia, por lo que sea. En ese yo me pongo primerito a la cabeza, por cobarde y por ignorante. Porque en estos 61 años cumplidos, creo que tengo algo como 60 obras, uno por año. Pero no las he difundido, no las he hecho un libro. Bueno, sí hice un libro, pero artesanal. De hecho, un día creo que te fui a visitar para decir, ¿sabes qué? Quisiéramos hacer algo con respecto a una obra de teatro, algo así. Pero en todo caso, a lo que voy es que qué bueno que apuntes esto, ¿no? De que deberíamos ser más, no sé, pues más valientes, más
más productivos en el asunto de decir, me arriesgo y voy a una editorial y presento las obras. Entonces, sí hay gente que escribe. De hecho, me apunto si es que hay la oportunidad, de repente en una de estas reuniones que ustedes tienen, a ofrecer un texto mío para leerlos entre alguna gente para hacer un teatro leído, ¿cierto? Y a propósito de la pandemia, creo que muchos hemos escrito sobre esto. Yo tengo un texto sobre esto que se llama Pasaje 3. Entonces, estoy haciendo, ¿cómo es que se llama? Venta ahorita de mi propia obra. Entonces, sí, Paul, tienes mucha razón, pero también hay eso, de que sí hay dramaturgia, sí hay. Por ejemplo, los propios profesores, y vos creo que incluido, has tenido que improvisar y escribir textos para decir a tus alumnos, vean, esto es teatro y esto es tal. Bolívar Flores ha escrito cosas de los que yo ahorita veo, ¿no? De ahí, no sé, tengo otros nombres, pero de los que ahorita veo. Eso quería decir y sería bueno, como literatos para siempre, no sé si por temporadas, por meses o no sé cómo, pero poesía, teatro, novela, cuento, el mes de, y entonces ahí nos lanzamos los que queremos. Así que eso muy interesante y agradezco que... una cosa que Gracias, quería... gracias, sí. Pero una cosita chiquita nomás. Con respecto a la primera intervención de Paul sobre los perros, hay un autor, un conocidísimo músico allá en Colombia, que ahora están pasando las de Caín, que dice una canción así: mi perrito tiene caspa, pero yo no sé qué hacer. Si el shampoo con que lo baño es de marca Recamiel, ya ya metí ya le metí a clases de francés, ya hice todo lo que me dice el buen tratamiento de los animales. Me salto las letras, dice, un mendigo viene a mi puerta, no tengo tiempo porque tengo que alimentar a mi perro. Para de sufrir. Gracias. Lecciones de vida que nos da Tato. Gracias, Tato. Y vamos a tomar en cuenta y muy en serio la sugerencia de ir dedicando, no sé si hablamos de géneros, pero de partes de lo que forman la literatura. Paul, ¿qué tal si le damos paso a Josué para que redondee la respuesta? ¿Le parece? Perfecto, ¿cómo no? Ya, Josué, por favor. Listo. Ahora sí me pueden escuchar. Sí. ¿Me confirman? Sí, ahí está bien. Disculparán, buenas noches con todas y con todos. Hola, profe, ¿cómo van? Es un gusto estar aquí nuevamente. Y bueno, yo el año pasado que egresé, ¿no es cierto?, de la carrera, e hice mi tesis, tuve el privilegio, diría yo, de leer justamente esta novela de Un leve resplandor llamado Klaus. Hice una lectura cinematográfica. Sin embargo, lo que ahorita quiero plantear va a ser dos cosas. La primera, es verdad que toda su obra está marcada por personajes, siempre, desde su primer libro. A mí eso es algo que me llama muchísimo la atención porque usted realmente logra, de alguna forma, ser el personaje y a la vez no, que es como una forma muy potente de poner el cuerpo desde el teatro y todas las aristas que esto tiene, ¿no es cierto? Quisiera que nos hable un poquito más acerca de cómo trabaja con los personajes y luego es verdad que desde un principio, como ya lo habían mencionado, su obra también tiene un germen de narración, de narrativa, ¿no es cierto? Pero más allá de lo porosos que puedan ser los géneros o las formas literarias, como la llaman algunos críticos últimamente, ¿cómo ve usted a la novela, profe?
ya adentrándonos como dentro de este campo magnético que lo atrae todo y donde se puede jugar con todo, ¿no es cierto? Yo quiero, digamos, evocar a Humberto Salvador, porque yo creo que ahorita, al menos en su generación, hay novelistas tan interesantes que los adscribo junto a usted y junto a este libro, como Salvador Izquierdo, Esteban Mayorga o el mismo Adriano Valareso, que tienen libros muy peculiares. Yo últimamente estoy como en esa búsqueda de, de libros que resignifican todas estas cosas a las que nos tienen como acostumbrados a leer, incluso dentro de los cánones del ministerio, cuestiones así. Entonces, quisiera como que nos dé su punto de vista sobre la novela, más allá de denominarlos vanguardistas, ¿no? Porque eso es como muy, muy reduccionista, decir que solo lo hacen por vanguardia o cuestiones así. Y también aplaudirles a todos estos escritores como usted, como los que estoy citando, porque se atreven a escribir más allá de incluso los premios, de algo que también ya se habló, sino que prueban que lo importante es escribir y siempre van a haber lectores que van a resaltar todo eso. Eso, profe, saludos. Nada más de eso. Gracias. Paul. Póngale micrófono, Paul. Su micrófono, profe, perdón, ya le contagié. Bueno, agradeciéndole muchísimo a nuestro Josué Negrete, que tiene su premio nacional, siendo un jovencito, y que ha sido un gusto también, un privilegio para mí. Se fue el micrófono. Paul se apagó. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahí sí. Sí. Decía que también es un privilegio, es un honor el haber sido su profesor y compartir el camino académico. Es la convicción de los alumnos, es su forma de auto mejorarse. Y aquí, por ejemplo, ahí está una de las claves, ¿no? Los alumnos que leen mucho, aquellos que están pasando todo el tiempo con los libros, esos alumnos que se quieren que a pesar de la precariedad que existe, es decir, porque tampoco nos vamos a quedar en el pesimismo per se, ellos sí se superan, ¿no? A sí mismos, es decir, buscan, no eso que dicen últimamente que es horrible, ¿no? La mejor versión de cada uno, sino más bien el ser, ¿no? El ser, el existir, el poder decir, el poder expresar su propia voz. Entonces yo alguna vez le había oído a Josué que recitaba unos versos y me sonó mucho a Ernesto Carrión, pero yo veo que últimamente él está buscando otras variantes y tiene que encontrar su propia voz, ¿no? Su propia, si quiere, personalidad literaria. Y nos vamos a sentir muy contentos, yo creo, con el trabajo que va a hacer. Estoy seguro. Bueno, después de esa introducción, yo quería decir que tiene dos vertientes esta pregunta. La primera tiene que ver con esto de la novela, ¿no? Los personajes antes de la novela. Los personajes, sí, y esto además, gracias, Josué, porque cuando usted analiza, en su tesis incluso la que he podido dirigir con todo gusto, analiza las últimas novelas, ¿no? Ya me estoy yendo a la segunda pregunta, pero las dos parece que se entrecruzan. El sentido de la novela debe buscar, me parece, nuevas variantes. Yo, por ejemplo, en La Mancha Mongólica, que es un libro del cual no hemos hablado todavía, es un libro de cuentos mío, porque ya les comento, he podido ingresar y trabajar en todos los géneros, ¿no? Todos los géneros, sin excepción. Es decir, lo que me faltaría tal vez es el testimonio, ¿no? Si ustedes lo quieren aceptar como género. A propósito de Rigoberta Menchú y tal vez lo epistolar. Pero está el cuento, la novela, el teatro, la poesía y el ensayo crítico, ¿no? Es decir, la crítica literaria. Están los géneros. Entonces, lo que yo digo es en la introducción de la Mancha Mongólica, y quizás eso pueda responder de algún modo esto de los personajes, y también en relación a la novela, hemos sido marcados mucho, yo creo, ya hay que olvidar un poco, ¿no? Es decir, después de haber leído a Joyce, a Proust,
a todos esos europeos, ¿no? Que al final fueron una tremenda influencia para los actores y los escritores del boom latinoamericano. Entonces ya es hora de que Kafka quede detrás, es decir, es hora de empezar a hacer cosas locas, ¿no? Como trabaja Mario Bellatín, por ejemplo. O sea, hay una novela también de Rafael Chaparro que me gusta mucho, se llama Opio en las nubes. Y ¿por qué no trabajar, como bien decía Josué? Uy, ahora hubo un tremendo debate, una discusión, ¿no? A nivel incluso de la academia, en cuanto a que este Izquierdo gana el género de la novela, le gana, ¿no? A Leonardo Valencia, cuando Leonardo Valencia me parece que publica en Alfaguara un texto enorme y un texto trabajado a nivel historiográfico y con todas las de ley, ¿no? Las que compondrían en su decir, ¿no? Y en la gestión que podría tener, en las claves que podría tener una novela. Entonces la pierde, ¿no? Frente a Salvador Izquierdo, que hace, por ejemplo, una novela loquísima, ¿no? Una novela sobre anécdotas que ocurrieron. Una de las anécdotas es la pérdida del Cervantes de Jorge Enrique Adún. Puro chismes, ¿no? Chismes literarios. Y hay que decir que Salvador Izquierdo llega al premio Herralde ya casi, me parece que 2 veces ya, queda primero finalista entre los 5 y luego queda finalista entre los 20. Imagínense, entre 500 novelas. O sea, lo cual realmente es tenaz, es algo que te sorprende mucho. Y le gana con una novela que bien podría estar distribuida a nivel de unas 20 páginas, ¿no? Pero que él le ha dado a la novela, le ha vuelto un libro casi objeto, porque en algunas partes tiene entrecortados, ¿no? Los textos entrecortados me refiero a tijera, ¿no? Las hojas, las páginas, y está hecho con un papel muy amigable, que es un papel reciclable, en una letra a tamaño 14 o 15. O sea, él extendió la novela, entonces a muchos no les gustó. ¿Cómo es posible que le gane esa novela, que es una extensión de un cuento, casi de un cuento, ¿no? De chismes, a una novela que está bien trabajada desde toda la normativa que emplearía Proust, por ejemplo, ¿no? O del decálogo de Proust, para poder trabajar una obra literaria. Entonces, hay que refundar el género de la novela, me parece. Pero ahí está, por ejemplo, y estoy respondiendo ahora, quizás en desorden, José, dispénseme, pero yo pienso mucho en Beckett, ¿no? Pienso en Beckett, por ejemplo, y en su trilogía de las novelas, ¿no? Malloy, por ejemplo. Hay libros de Beckett que todavía me parece que no han sido explorados. Estoy pensando en los audios de Antonin Artaud, por ejemplo, porque voy al teatro, es decir, siempre me lleva al teatro. Sin embargo, también me lleva a la literatura oriental, ¿no? Mi pensamiento en cuanto a la creación de lo novelesco. Por ejemplo, estoy pensando en el libro que me motiva a hacer esta novela, al fin, que termina motivándome, es Yasunari Kawabata, con La Casa de las Bellas Durmientes. Ese es el libro que al final leo esa novela y dije, no, tengo que terminar, y pum, y me fui y lo concluí. Logré hacerlo. Entonces, es la literatura oriental también que es inexplorada, ¿no? Mishima está por ahí, es decir, El placer de las olas. Hay tantos libros que están ahí por verse, ¿no? Y tantos norteamericanos que incluso han asumido cierto espíritu japonés o cierto espíritu chino. Estoy pensando en El maestro de las marionetas, por ejemplo, en algunos libros interesantes, pero que todavía no han sido atendidos en su verdadera dimensión. Si nos ponemos a ver cuáles son los premios Nobel, quiénes los han ganado, es decir, siempre vamos a pensar en que el África está absolutamente marginada y que pocos, ¿no? Pocos como Kawabata, por ejemplo, o Kenzaburo Oe, ganaron el premio Nobel a nivel del Oriente.
Entonces, después están esos outsiders, ¿no? Que son Mishima, el propio Artaud, ¿no? Que era loco y estuvo loco por mucho tiempo en su vida. Estuvo loco, ¿no? Es real. Pero que trabajaron también su propia literatura. Entonces, eso podría alimentar muchísimo nuestra novela. Incluso hay un libro ya de Mario Bellatín que se llama Biografía Ilustrada de Yukio Mishima, que es una cosa interesante y ha salido por Alfaguara. Se molestó Bellatín cuando estuvo aquí, cuando yo le pregunté, le dije, pero tú aparecías al inicio en cartoneras, Mario. Tú aparecías en cartoneras. Washington Cucurto te publicó a ti. Hijo, como que supongo que tuvo una regresión, ¿no? Hacia el pasado, una regresión atroz. Atroz digo porque no le gustó para nada la pregunta y le dije, y ahora tú estás en Planeta, tú estás siguiéndole un juicio a Alfaguara, porque le plagian un texto, me parece que era Alfaguara, a una de estas editoriales grandes. Espero no cometer un error ahí, pero sí, pero supe que estaba siguiéndole un juicio a una editorial que no trabajó bien los derechos de autor. Y si es que no es de Alfaguara, me excuso, es decir, espero que no tenga incidencias de esto, no quiero afectar a ninguna editorial, porque yo mismo trabajé en Alfaguara y la respeto mucho. Entonces, bueno, lo que quería decir ya en relación a la primera parte de la pregunta, que es muy interesante, y es lo que descubre Josué, porque yo no había pensado tanto en eso, pero porque he pensado mucho en lo ecuatoriano yo, en lo nuestro, en aquello Quitucara que tal vez plantea Fausto Camaño, en nuestras raíces, ¿no? Ancestrales, pero sobre todo vistas desde el presente, ¿no? No tanto quedándose en el pasado, sino más bien en el presente. El futuro no me importa mucho tampoco, me interesa muchísimo el presente, pero desde las raíces, ¿no? De lo que plantea José Martí, ¿no? Esto de abrazar un árbol y mirar el universo, o sea, me parece fundamental. Pero si no abrazas tu árbol, o sea, estás fuera de foco, ¿no? Entonces, desenfocado. Entonces voy a pensar en que sí, por ejemplo, Eloy Alfaro y prestar es necesario para entenderlo, ¿no? Eloy Alfaro, entenderlo desde la cuestión familiar. Voy a pensar en que, por ejemplo, en que Arthur Rimbaud y Paul Verlaine son necesarios, o sea, sin ellos o con ellos se escribe poesía. Pero es decir, uno tiene que conocerlos. Voy a pensar, por ejemplo, en que Guayasamín, en que Estornayolo son necesarios para nuestro país, entender que esa es nuestra identidad, ¿no? Son elementos de nuestra identidad, no son los únicos, pero son elementos. Y entender que Felipe Guamán Poma de Ayala, por ejemplo, el cronista de Indias, también en un momento dado, este es quizás nuestro precursor en cuanto a la propia crónica, ¿no? La crónica, pero la crónica que trabaja desde un episteme, es decir, de una forma de entender el mundo y de las cosas desde nuestra visión, entiendo lo nuestro. Y a mí a veces me criticaban mis profesores en la Andina, donde estudié en la Universidad Andina, cuando yo decía lo nuestro, entendido como mis ancestros, aquellos que sufrieron todo ese vejamen, ¿no? De la historia, o sea, más allá de Auschwitz, están todos esos millones de indios, ¿no? Que fueron arrasados, ¿no? Y que están en la crónica de la conquista, del propio Bartolomé de las Casas, ¿no? Cronista de la conquista, no de Indias. No de esas Indias que además no éramos, ¿no? Porque además hay una dificultad incluso para poder designarse. Esto les digo siempre, repito con mis estudiantes, nosotros nunca nos hemos designado hasta ahora, ¿no? O sea, América, ¿de dónde somos americanos nosotros? ¿Y de dónde somos, de dónde América Latina, ¿no? Pensemos en Napoleón Bonaparte, en sus colonias. Y tampoco en las Indias, ¿no? Porque no éramos las Indias tampoco. Es decir, pensemos en nuestros, como decía alguien por ahí, cuando había revisado su ADN en Utah, ¿no? En Estados Unidos, porque eso te permiten hacer. Tengo un amigo que es jubilado, ¿no? Norteamericano, y me decía, Paul, usted si quiere algún momento lo hacemos, usted escupe en una pequeña cápsula, la cerramos y enviamos a Utah para descubrir cuál es su ADN. Pero porque él descubrió que es un nativo andino, es decir, es un nativo andino. Hablemos de un nativo andino, hablemos de los Andes y hablemos de nuestra propia riqueza, ¿no? Entonces, ahí están todos esos personajes que configuran una suerte de pequeña galaxia, ¿no? No sé si poder decir, disculpen, tal vez el término es demasiado abarcador, pero, o digamos una pequeña constelación, no sé, un conjunto de estrellas, ¿no? O de gente
que es nuestra, que es parte de nosotros. Y no me había fijado, Josué, pero muchas gracias porque usted me permite entender que sí, el trabajo ha sido un trabajo a partir de los personajes. Y ahí, más allá en la metafísica del teatro, está el signo identitario, ¿no? El signo identitario que nos debe marcar, que debe fluir como nuestra sangre, ¿no? Pensé en un momento dado que había trabajado lo indígena y que, ¿por qué no? Yo como mestizo urbano, centro urbano mestizo, ¿por qué no tengo el derecho de asumir lo indígena como una línea de mi sangre, ¿no? Aquí también pensé luego que era necesario asumir lo afro, ¿no? Lo negro, que es tan difícil, ¿no? En nuestro país. Y ahí está B2. Entonces está el negro que sale de Río Verde y luego va a Quito, ¿no? Y luego es despreciado. Y luego vende cocadas en el bus. Y luego se convierte en un guardia después de haber sufrido un tremendo desempleo, ¿no? Ahora que el desempleo es una constante, ¿no? Brutal en este país. Pero ¿y por qué no tiene ese negro a mirar las estrellas y a escribir poesía? ¿Por qué ese negro no tiene, no tiene por lo menos el sueño de haber sido algún momento, haber querido ser un astrónomo, ¿no? Esa profesión que no existe en este país, que es absolutamente surrealista, pero es un personaje también. Es decir, todos están ahí como personajes, ¿no? Casi, casi ya de carne y letras, ¿no? Diría yo. Muchas gracias, Paul. Le damos el paso Gracias, profe. a Marco Manotoa, por favor. Sí, muchas gracias. No, yo coincido también con lo que dice Paul sobre esta necesidad de ir reimaginando el género, ¿verdad? Y ya no, hay un momento en que Chantal Maillard habla sobre ya no pensar en la literatura, sino en pensar en la escritura para la propuesta del siglo XXI. Y creo que en cierta medida lo que sucedió con este caso del premio de este premio de la casa, que daba la Casa Carrión, ¿verdad? Entre las dos novelas, entre la de Leonardo Valencia, La escalera de Bramante, con la del nuevo Saldumide, en realidad lo que deja entrever es que lo que se está gestando en realidad dentro de nuestro campo literario son nuevos estatutos de lectura, ¿verdad? Y lamentablemente necesitaremos algún tiempo para que se pueda apreciar. Yo personalmente he admirado siempre la obra de Salvador Izquierdos, desde los cuentitos que hacía, luego con la comunidad abstracta y después obviamente con esta última novela. Y coincido bastante en eso. Yo quisiera en este momento plantearle a Paul el que nos hable un poco sobre esta otra faceta que él ha estado realizando en estos últimos años, ya un poco alejándonos de la faceta de autor a la faceta de editor. Quiero que, no sé si nos podría contar un poco más sobre Puma Editores. ¿De dónde nace Puma Editores? ¿Cuál es el proyecto? Hace unas 3 semanas atrás, Leonardo Valencia enviaba una carta pública al nuevo presidente, a Lasso, ¿verdad? Donde hablaba sobre la situación editorial que vive el país, sobre las dificultades de las editoriales independientes, sobre la falta de una política de libro dentro del país, o nos decía que la política del libro no se ha revisado desde 1978 y es una política que prácticamente no sirve, sobre la inexistencia de un correo nacional que permita la distribución, que es en realidad el gran problema que pueden enfrentar los libreros, los editores, porque aquí enviar un libro a Guayaquil sale más caro que pagar el libro. Entonces, y por otro lado, el día de hoy, Santiago Vizcaíno también publicó un pequeño artículo sobre las editoriales universitarias en la situación de pandemia. Y Santiago decía que el principal problema de las editoriales fue el hecho de reinventarse en la pandemia para pasar de los libros físicos a los libros digitales y al uso de plataformas. Teniendo en cuenta todo este contexto, yo quisiera que Paul nos hable un poco sobre Puma Editores y sobre el proyecto de Puma Editores para el futuro. Sí, muchísimas gracias. Paul, Paul, permítame despedirle a Tato que nos anuncia que se va. Gracias, okay. Tato, y estaremos siempre con usted. Fausto. Ya, vamos, Paul. Le devuelvo la palabra. Vea, Vicente, yo le agradezco y le felicito por esto. Qué hermoso eso. Es una tertulia, ¿no? La que tenemos. Mire, o sea, y parece que el tiempo a veces se nos va así como el agüita, ¿no? Porque realmente son temas que nos apasionan.
Muchas gracias, Vicente, nuevamente por el espacio. Lo que le quería comentar a Marco, sí, le agradezco porque él siempre está como a la vanguardia del conocimiento, ¿no? Él está en la pepa del día, como dicen entre comillas. O sea, realmente conoce muy bien y está al tanto de lo que ocurre en torno a los criterios que se generan, en este caso sobre la cuestión editorial, Marco. El Puma Editores surge como una necesidad emergente, o sea, en el sentido de que tú vas a una editorial conocida, de las pocas que han existido en este país, o que existen, y que estaban antes de la pandemia, porque antes y después, es decir, hay un corte, ¿no? Ahí realmente hay un corte, hay un parteaguas. Y claro, es decir, para publicar un libro con el propio Vicente hemos tenido que sufrir incluso en el sentido de cuánto tienes que invertir, cuántos ejemplares te van a dar, hablando de literaturas, de literatura del Ecuador, que es el libro de Vicente. Un libro que hasta ahora yo me parece que es importante que se trabaje a nivel de la universidad. Pero lo que quería decir es que la dificultad está en que si tú ves que te están cobrando miles de dólares por hacerte un libro, entonces, ya, pues, o sea, la hora llega la hora en el punto en el que tú tienes que trabajar tu propia autogestión ya. O sea, es decir, yo dije no, o sea, ya me parece que no es justo. Y vamos a crear un sello muy sencillo, que lo que busca es incorporar intelectuales que puedan, porque yo trabajo con un comité, y esto es importante, un comité que pueda desvelar, ¿no es cierto? E incluso aceptar o rechazar, si es que también se da la posibilidad, porque esa tampoco lo descartamos. Es un lujo además en este país, ¿no? Pero es necesario también descartar ciertos manuscritos que se nos han enviado. Entonces, ahora, Puma Editores tiene alrededor de, espero no faltar a la verdad, pero estamos superando los 15 títulos. Es decir, el 2017 fue un año muy fructífero. En la Cámara del Libro básicamente nos han incorporado en un buen ranking, porque hicimos 12 libros solamente ese año. Libros universitarios sobre diversos temas, pero bien trabajados, ¿no? Y que constan en el blog que manejamos, que es pumaeditores.blogspot.com. Ahora, el asunto es que yo he trabajado a nivel de ciencia, ¿no? Por ejemplo, hay un libro, un estudio sobre los ácaros del doctor Rommel Valdivieso y algunos otros autores que están trabajando en España. Ese libro está publicado y está en el blog. Hay un libro del Tibor Samboki, que es un húngaro terapeuta, ¿no? Que tiene una terapia realmente de esas fuera de serie, ¿no? Para trabajar los traumas a nivel del inconsciente. Es una cosa increíble. Entonces, es un libro también, ¿no? Que lo trabajamos con él. Imagínense, estamos hablando de psicología, medicina per se, y estamos hablando de otros tipos de estudios a nivel universitario que, que realmente han sido para congratularse. Es decir, hay un libro de Roque Rivas Zambrano que ganó el premio en el 2000, me parece que el 2018 ganó el premio Espejo, Eugenio Espejo, en la UNP, en la Unión Nacional de Periodistas, al mejor libro editado. Ese libro ha sido un aliciente, ¿no? Porque es un manual de crónica periodística que estaba en el internet, pero que al final lo quiso aterrizar como libro impreso. Roque Rivas, que es docente de catedrático de la Facultad de Comunicación Social de la Central. Entonces, damos apertura por un lado a un comité de intelectuales que se manejan, ¿no? Que trabajan muy bien a nivel del inglés y del español, porque también tenemos publicaciones en inglés. Realizamos convenios o coediciones, ¿no? Hemos hecho 2 o 3 coediciones con Yanúa Editora de Toledo, España, lo cual también nos ha brindado un margen, ¿no? De difusión a nivel de España. Entonces, nuestro amigo Javier Xavi, no le puedo decir Javier porque se enoja, él es Xavier Frías Conde de España. En Toledo, él realiza la función de imprimir los libros allá y a veces nos ha enviado los textos acá.
Allá en España es mucho más fácil imprimir libros, aquí es mucho más difícil, pero es increíble. Es decir, aquí en la aduana o en ciertos lugares presentan demasiada tramitología para que los libros puedan llegar acá. Entonces, por eso es que, bien, como bien decías, Marco, hay una dificultad, ¿no? En torno al papel, el libro, su distribución. Es toda una dificultad, pero con lo de la pandemia, lo que está ocurriendo es que los libros se van a volver digitales. En muchas editoriales ya se han vuelto digitales, absolutamente digitales. Están trabajando ebooks y nosotros lo que, bueno, el sueño que tenemos es mejorar en el sentido de que quizás vamos a migrar del blog a una página web, ¿no? Es decir, vamos a pagar un dominio y estamos en conversaciones para poder hacer los libros y ebooks, pero en algún momento también físicos que podamos enviar a diversas zonas del país. Es un sueño, pero estamos tratando de buscar la consecución de ese sueño. Entonces, nace así, crece de esa manera, Marco, y siempre abierto, ¿no? A nuevas propuestas con solamente con esa constante, ¿no? De buscar la rigurosidad, una responsabilidad, ¿no? La autenticidad también en cuanto a lo literario, a la literatura. En Puma Editores, por ejemplo, hemos publicado, y con esto concluyo, esto que me parece muy importante, porque en mi labor de editor uno ha tenido que desdoblarse también. Este autor, traductor, Jonathan Simpkins, que es un gran amigo, él vive en Tampa, Florida, él y yo, los dos hemos puesto el dinero, hemos sacado dinero del bolsillo, pero es increíble, o sea, un gringo, entre comillas, él no es gringo, porque él no se asume como gringo, él tal vez no le guste que le diga así. Aquí nosotros decimos gringo al norteamericano, al inglés, a todo el mundo. Él realmente no es un gringo, es un norteamericano sensible a un tema tan increíble como el de Rumiñahui, ¿no? Se llama El Tesoro de los Yanganatis. Los dos pudimos hacer esa publicación y la hicimos bajo el sello de Puma Editores. Él se llevó sus libros, se llevó 500 libros a Tampa, Florida, hizo la traducción absoluta y completa del texto de El Tesoro de los Yanganatis, que recupera la figura, otra vez aquí, lo que decía Josué, de Rumiñahui, ¿no? Entendido desde nuestra época, desde el presente. Entonces, ha sido toda una aventura necesaria digo por lo emergente, pero también una aventura que se vuelve cada vez más, se vuelve realmente regocijante, ¿no? Regocija porque uno ya puede ir abriéndose campo y esperemos que nos permitan las tecnologías de la distribución o el trabajo con textos que resulten importantes para el país. Muchas gracias, Paul. Interesante la respuesta y bueno, pues por lo menos en mi caso quisiera augurar éxitos para que esa editora, Puma Editoras, se consolide, ¿no? Y obviamente hemos hablado en más de una ocasión en esta misma sala y en este tipo de eventos respecto del papel que cumple la Casa de la Cultura, como ya lo mencionó también ahora Paul, ¿no? Nos da mucha pena decirlo, pero ahí es Casa de la Cultura, Sociedad Anónima de Amigos. En todo caso, éxitos, Paul, en su misión de seguir trabajando por la cultura ecuatoriana. Bueno, ¿qué más, jóvenes aún? Déjenme anunciarles que para el mes de junio, María del Carmen nos está pidiendo la palabra, para el mes de junio haremos un programa a lo grande. Cumplimos un año y con nuestra ejecutiva, Erika Cabrera, estamos ya pensando en voz alta para hacerle un bonito programa. Así que desde ya quedan cordialmente invitados. María del Carmen, por favor. Paul, quiero reconocer esa trayectoria literaria y me impactó esa facilidad con la que usted pudo lograr de un poema hacer una novela. Recién le conozco, pero también me parece que podríamos pasar a otro plano, al plano de lo común, fuera de lo cultural.
una anécdota que recuerde y nos quiera compartir. Son esas que como docentes no las olvidamos, Paul, y siempre las tenemos en mente. O Muchas como gracias. escritor. Muchas gracias, María del Carmen. Qué gusto. ¿Sabe qué? Aquí hay una anécdota, les voy a comentar, pero tiene que ver con el premio de Aurelio Espinosa Poli, el premio sobre el libro Felipe Guamán Poma de Ayala. Es una cosa increíble, verá. Uno a veces no se rinde, ¿no? Ahí dale ahí. Entonces uno busca las maneras de publicar, qué difícil que se vuelve este país. Una editora te dice que no, otra te dice que no. Así era, pues yo tenía 21 años. Entonces, básicamente no me querían publicar, pero uno no se rinde y a un momento dado hago algo ya desesperado, ¿no? Y le llamo al editor de Editorial Planeta. Imagínese, o sea, muy pretencioso el asunto, ¿no? Le llamo a Editorial Planeta y recuerdo que ahí estaba Osvaldo Obregón, un colombiano de director, él recordará incluso algún momento, no sé si ve esto, pero él se recordará muy bien de mí porque le llamo y le digo, vea, señor, le digo, doctor, usted es gerente de Editorial Planeta aquí en Ecuador, ¿por qué no me ayuda? Yo quiero publicar un libro de poesía en su editorial. Vean el desconocimiento, ¿no? Y me dice, ¿sabe qué? Me dice, no hay cómo, me dice jovencito, me dice, qué pena, la poesía siempre se queda en los últimos cuartos, dice, ahí embodegada, eso no se vende, y nosotros no hacemos poesía. No sé si usted ha visto los libros de Editorial Planeta. La mayoría son novelas, hacemos narrativa o publicamos a los premios, pero en narrativa, o sea, nunca publicamos poesía. Le digo, pero vea alguna forma de haber. Y ya cuando ya prácticamente ya casi se despide, me dice, espérese un ratito, me dice, ¿sabe qué? Dice, justo este año, el 2002, ¿no? Increíble, estamos hablando, ahorita estamos 2021. Es decir, ya son algunos años, ya casi una década, ¿no? Me dice, vea, jovencito, me dice, este año nosotros hicimos un convenio con la Pontificia Universidad Católica de Quito, con la PUCE. Y si usted envía el libro al Aurelio Espinosa Poli, tal vez le podamos, o sea, ahí le publicamos de ley, porque nosotros hemos hecho el convenio para publicar el libro, que en este caso, porque va a variar, va rotando el premio, ¿no? Es decir, es poesía, cuento, novela, teatro, así, va rotando cada año. Y es interesante porque este premio me parece que es de los más importantes del país, porque no dan todos los premios. Es decir, si consideran que el libro no llega a cumplir, digamos, no es un libro que valga la pena, entonces, o no merezca el premio, entonces declaran desierto. Han declarado prácticamente en los 30 y pico de años que tiene, desierto el premio en casi la mitad de ocasiones. Y esto le da más prestigio al premio. Entonces me dijo, envía el premio y si gana, nosotros le publicamos como Editorial Planeta. Y eso fue, pues ocurrió eso que yo tenía listo mi libro, ya todo, mandé el manuscrito nomás y ganó. Y ahí se publicó en la Editorial Planeta. Pero más allá del premio, incluso la felicidad fue haber conocido a personajes, ¿no? A escritores como Federico Andajasi, por ejemplo, del autor del Anatomista, autores internacionales, porque hubo una feria y una bonita premiación, a pesar de que, bueno, no me voy a quejar de la cuestión económica, no voy a decir nada, pero no era como es el día de hoy, pues me parece que el último premio Aurelio Espinosa Poli estaba en $7,000, lo cual ya representa ya representa pues cierta ganancia, ¿no? Entonces, no me voy a quejar y yo agradezco mucho el haberme ganado ese libro con ese premio con este libro que era necesario imprimir. Yo tenía el Eloy Alfaro Hiperestar en la Casa de la Cultura, María del Carmen y Vicente y a todos los que están aquí. Y ahí sí, los de la Casa de la Cultura que me habían perdido, bueno, ya mejor no me voy a quejar. Digo, me habían perdido el disquete, pues porque en esa época era disquete y todo eso. Ahí sí me llamaron de una, me dijeron, venga, y prácticamente en el 2012 se publica el Eloy Alfaro Hiperestar y el Guamán Poma de Dijeron, no, ahora sí, le sacamos rapidísimo y pum, salió.
Así fue, entonces, son de esas anécdotas en las que uno está, busca y busca, ¿no? Pero Paul, yo no ahora, sé. ahora entiendo la compra de ese vehículo suyo. El premio. Si le han visto el vehículo del Paul, es sensacional realmente. Bueno, mis Es un amigos. vehículo unipersonal eléctrico. Así es, así es. A ver, amigos y amigas, déjenme anunciarle la próxima semana. Esperemos no fallar en el anuncio. Gabriela Alemán se comprometió para el mes de mayo y vamos a ver si es que no hay ningún inconveniente. Y luego vendrá Raúl Arias y yo le digo uno de los últimos ánsicos. Es por el momento, ¿no? Y ya vendrá en junio el programa de aniversario al que, insisto, quedan cordialmente invitados. Bueno, no quisiéramos cansarles demasiado dada la hora. Gaby Palacios, bienvenida Gaby. Si alguien quiere hacer alguna acotación, a ver, me pareció Zulma pidió la palabra, Zulma Guzmán. Si no hay más intervenciones, quisiéramos cerrar la programación enviándole un fuerte y caluroso abrazo a Paul Puma. Igualmente. Es de los escritores, como podrán haber notado ustedes esta noche, no desalineado, en el buen sentido de la palabra, sino está en la línea de los escritores elitistas, de los sustentadores del sistema, sino es un poeta, un escritor, un narrador contestatario, ¿no? Y eso me parece que es bastante. Ha ganado ya algunos premios, además. Lo del vehículo era una bromita nomás, parte de una anécdota y nada más que eso. Así es que, mis queridos amigos y amigas, les reitero el agradecimiento. Dayana dice, felicitaciones a los organizadores, saludos a mis estimados profesores Paul y Vicente, un abrazo. Dayana Guaguiña, gracias Dayana, esperamos que la próxima semana también nos acompañe. Bien, Paul, le despedimos con un abrazo sincero, fuerte. No sé si algo tiene para la despedida. Y yo no, más que agradecer, Vicente. Muchas gracias. Saber que usted está bien, que los compañeros se han podido juntar en esta reunión, desearles todo lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Paul, muy amable. Bien, entonces, María del Carmen, Hernán, Bolívar Flores, nuestro escritor teatrero, gracias a la presencia siempre formidable de él, a Washington Páez, que también se sumó a la sesión de esta noche, Georgina Caiza, a mi ejecutiva Erika Cabrera, Marco Manotoa, él ya participó la semana anterior como un poeta joven, y la verdad es que con Josué Negrete nos dejaron boquiabiertos. Gaby Palacios, muchísimas gracias a su presencia y no se olvide de nosotros. Alex, Ana Gómez, Carlos Mesías, Fernando Torres debe ser, Edgar Espinosa, que va a ser nuestro anfitrión en el programa de aniversario, canta muy lindo. Zulma Guzmán, gracias a su presencia. Dayanara Guaguiña igual. Y a los cerca de 500 seguidores por Facebook Live, el agradecimiento sincero. Esta fue una sesión más, un conversatorio más. Lo demás, entre comillas, porque siempre cada programa, cada conversatorio tenemos novedades y cada conversatorio resulta uno mejor que otro. Así es que muchísimas gracias, les deseo una muy feliz noche, descansen, casi digo descansen en paz. Es lo que estamos rodeados de tanta vaina, ¿no? Descansen nomás y bien descansados. Un abrazo a todos, por favor. Hasta la próxima. Un abrazo, cuídense mucho, gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.